¿Ya está? Sí. ¿Tú a nosotros? ¿Cómo? Hola, hola. Ingrid, creo que estás por ahí. Oye, un favorzote, si nos escuchas, ¿podrías poner tu teléfono en horizontal? No la oímos, No Cha. la oigo, pero... A ver. Ajá. ¿Pero nos oye? Hola, Ingrid, ¿nos escuchas? No. No te escuchamos a ti. ¿Tú a nosotros? Yo creo que no. No. Creo que ya. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Algo pues me decía el Zoom que no se podía. Hola, hola. 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 ¿Puedes girar tu teléfono o tu iPad o lo que sea ¿En para que te horizontal? veamos? O así. ¿Se podrá? ¿Por qué no me están viendo a mí? Sí te vemos, pero la pantalla se cuenta que se ve mucho mejor cuando están como invitados de manera horizontal. Ok. Ah, sí. A ver, Perfecto. buenísimo. ¿Ahí me ven? Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa de lunes. Lunes, siempre decimos 2 de octubre. 2 de octubre. Que sí, que no se olvida. Bueno, un lunes más hablando de salud mental y creo que con un tema como bien interesante. Ujú. Y bueno, arrancando la semana, la programación aquí en Caldero comienza desde las 11, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya nosotros nos toca ya un poco más tardecillo, no somos las primeras. Así que qué gusto que nos acompañan. Ojalá puedan pues participar, ¿no? También en nuestras redes, comentándonos. Les recordamos para empezar nuestras redes sociales, Caldero Radio, lo pueden encontrar así en YouTube, en Facebook, y Psicología Hoy, MX, y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Si nos quieren seguir, pues bueno, también ahí hay cosas interesantes. Entonces, bueno, pues siendo este lunes, ¿qué tal tu fin de semana? Además volviste, qué bueno. Ya volví, ya estamos juntas aquí, Yoli. Exacto. Gracias. Eso es bueno, porque sí, estuvimos dos programas Sí. sin estar juntitas, así que bueno, pues está increíble volver a estar las dos. Y nada. Bueno, Vamos pues a presentar a quien nos acompaña hoy. Vamos a presentar a nuestra invitada, que como bien ven ahí en el flyer, es el tema de hoy es psico-oncología, ¿qué es? ¿No? Exacto. Y creo que muchos de nosotros hemos tal vez escuchado o no hemos escuchado, más bien hemos creído que siempre la oncología es por la parte más médica y que no tiene nada que ver con la parte psicológica, pero creo que este es un tema interesante que tristemente las incidencias de cáncer son altísimas en nuestro Exacto. país y a nivel mundial, y creo que es importante saber que hay apoyos, ¿no? Y hay otras formas de lidiar con esta enfermedad que nada más pues la parte médica como tal, ¿no? La parte médica en cuanto a la parte de medicina y de tratamiento. Entonces, bueno, Sí. les presento a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Ingrid Schroeder Pontones, licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Se especializó en oncología en el Adolfo López Mateos del ISSSTE, hizo cuidados paliativos y tanatología por medicina familiar de la UNAM, maestría en psico-oncología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y doctorado en aspectos emocionales del paciente oncológico y su familia en el mismo instituto, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Bienvenida, Ingrid, gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ingrid? Soy Yolanda y qué gusto que nos acompañes, como decía Adriana, en un tema tan interesante, ya que
este programa pues justo lo enfocamos en temas de salud mental. Y la salud mental está en muchas áreas. Y creo que, como decías, desgraciadamente, pues los índices ya todos somos cercanos a alguien que lo ha padecido, o hemos perdido a alguien, o conocemos a alguna persona o familiares que lo están padeciendo. Así que creo que es un tema que tiene mucho de donde yo personalmente nunca había escuchado así tal cual como psico-oncología. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras qué es esto, de dónde surge, cómo se come. ¿Cómo llegaste a este ámbito? Como que todo, por donde quieras empezar, Ingrid. A ver, en mi caso, yo la verdad es que no busqué especializarme en esto. Fue la vida que me fue acomodando en este camino y me ha encantado lo que yo he conocido de esta, pues sí, de mi vocación, ¿no? Porque si es una vocación, es la necesidad enorme de las personas, de los pacientes oncológicos, de la familia, del acompañamiento. O sea, hay una necesidad enorme, como estaban diciendo ahorita, el cáncer cada vez es más común. Antes se escuchaba de conocidos pero muy lejanos, o se veía en la tele, y la realidad es que mucha gente que conocemos muy cercana puede llegar a vivir esta situación. Y pues sí, la realidad es que no conocen la especialidad, no es muy conocida, lleva poco tiempo, tampoco es que 5 años, o sea, sí lleva ya un poquito más desde los 80s, que ya empezó el interés en apoyar o se dieron cuenta que sí había pues una necesidad de que el paciente no nada más se tratara a nivel médico, sino que también se cuidara todos los aspectos emocionales, porque obviamente influyen, ¿no? Claro, influyen en los tratamientos, influyen hasta en la misma relación con los médicos, influyen en su vida, ¿no? Y bueno, la psico-oncología es una especialidad que digamos que tiene parte de la oncología médica y parte de la psicología. Entonces, lo que yo busco es el acompañamiento terapéutico a los pacientes y a la familia, desde que les dan un diagnóstico. Hay pacientes que llegan un poquito más avanzada la enfermedad, pero el punto es que sientan esta necesidad de apoyo porque, pues sí, o sea, la realidad es que ya hay mucho cáncer, ¿no? Ya hay mucho cáncer, hay muchos tipos de cáncer, pero eso es lo que hay que especificar, ¿no? Cada cáncer es diferente, cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente. Uno llega a esta enfermedad, pues sin, o sea, a terreno desconocido, claro, sin saber qué es lo que, por más que me hayan contado, por más que a mi tía, que a mi primo, que a la amiga, que, o sea, por más que haya información, por más que yo lo haya visto en la televisión, la realidad es que el paciente llega a un terreno totalmente desconocido. Sí. Entonces, pues sí, este apoyo es... Te puedo interrumpir un segundo ahí, Ingrid. Claro, Creo que lo que dices es importante en el aspecto de que si bien a todas las enfermedades llegamos a un terreno desconocido, porque si bien las hemos escuchado o alguien las ha padecido, pues no las vivimos en carne propia. Pero creo que algo que es como muy particular de esta enfermedad en particular es que en el momento en que dan el diagnóstico viene acompañado de muchísimo miedo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como de un terror de que probablemente aquí termina mi vida, y me imagino que de ahí viene como la necesidad justo de buscar una especialidad que esté dedicada solamente a este tipo de enfermedad, ¿no? No es como porque hemos escuchado todos de cuidados paliativos, ¿no? Y de acompañamiento a la gente que está enferma de otras enfermedades, pero creo que justo, no sé, tú nos dirás más acerca de esto, pero si en realidad tiene más que ver con esto, ¿no? Con el componente emocional de miedo que acompaña al diagnóstico. Sí, o sea, totalmente. Es una realidad que la gente, aunque hoy en día ya hay muchas más probabilidades, hay muchos más tratamientos, hay mucha más ciencia, mucha más literatura, las cosas han cambiado y han avanzado mucho, sí es una realidad que las personas hoy siguen haciendo la asociación de cáncer y muerte. Entonces, todas las personas que llegan con el doctor y las diagnostican con cáncer, pues entran en pánico.
obviamente entran en pánico, pero y todas las emociones, ¿no? Porque esa es la cosa, que Claro. no hay un ser humano al que le diagnostiquen cáncer y diga, aquí no pasa nada, o sea, no, yo tranquilo, Claro. cero me angustia, nadie, o sea, todos pasan por un saturamiento emocional que es miedo, angustia, estrés, ansiedad, tristeza, dolor, o sea, es muchísimo lo que viven. Ok. Entonces, cuando tú al paciente lo preparas para poder, o sea, al ser intermediaria entre el médico y el paciente, lo estás preparando, le vas diciendo que, a ver, así, esto es lo que te va a pasar, y así te vas a sentir, y aparte como guía, ¿no? O sea, como estar acompañándolo, yendo de su mano, ¿no? Con lo que va viviendo, con lo que va sintiendo, es darle los recursos para que lo vaya resolviendo, tanto él como su familia, porque yo trabajo con el paciente y con la familia. Okay. Entonces, si hay miedo, sí es fuerte. Oye, Ingrid, ¿y cómo, o sea, digamos, ya como en actividades para la gente que no lo sabe, digo, nosotras igual estamos más empapados en el tema, pero ¿cómo trabajas? ¿Qué es lo que haces con las familias? Porque te escucho y pienso que sí es como un poco como este juicio de realidad, pero de una forma como muy amorosa, ¿no? De sí, esto va a pasar, te prevengo, te acompaño, pero va a ser inevitable. Pero también ¿no? yo escucho un poco que tu función también es como de medio un traductor, o sea, es más o menos. Sí, okay. sí. Es que mira, los médicos, pues son médicos, ¿no? Está el oncólogo clínico y ellos, pues, obviamente utilizan un lenguaje muy médico, o sea, explican las cosas cuando llega el paciente desde un lugar de literatura médica, de ciencia, y entonces lo que están haciendo es explicarle al paciente casi qué tipo de cáncer, o sea, cosas como muy científicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, y esto pasa con todos los pacientes. Llegan, les dan el diagnóstico, es tan fuerte, entran en shock y entonces ya después ya no entienden nada de lo que les está diciendo el oncólogo. Claro. ¿No? Entonces es como, pero eso pasa muchas veces en el proceso de enfermedad. Entonces, me está diciendo esto y no estoy entendiendo, ¿no? Entonces ahí es donde yo entro y empiezo a explicar, ok, a ver, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Esto, ok, esto significa que va a pasar esto, que vas a empezar por aquí, que vas, y todo obviamente brindándole el acompañamiento. En la parte de la familia, creo que cuando se enferma un paciente, se enferma toda la familia. O sea, todos se enferman, todos tienen roles en una enfermedad como el cáncer. Hay quienes ayudan económicamente, ahí están los cuidadores primarios, obviamente todos están también con una saturación emocional, tienen mucho miedo, están enojados, están tristes, o sea, y obviamente son el soporte del paciente. Entonces es muy importante que la familia también busque esta estabilidad emocional. Y sí, de pronto uno está perfecto y lleva el proceso perfecto, pero de repente más adelante, pues ya fue demasiado, ya tronó, y entonces entra el segundo, y entonces, ¿saben? O sea, es como ir trabajando para que siempre existe el sostén y el acompañamiento tanto entre ellos como con el paciente. Y, por ejemplo, pasa algo muy importante, que es la comunicación. No, o sea, si de por sí para el ser humano es difícil comunicarse, o sea, somos bien complicados para comunicarse porque una cosa es lo que yo quiero expresar y otra cosa lo que yo proyecto y otra cosa lo que el otro interpreta, ¿no? Ahora imagínense en una situación de crisis, o sea, en una situación de enfermedad, pues obviamente la comunicación puede tronar muy feo y la comunicación es de las cosas más importantes en un proceso de cáncer. Entonces, lo que hago es trabajar con la familia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando el paciente dice que pasa muchísimo, yo estoy bien, oye, pero ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿no? Y entonces platican conmigo y me dicen, no, es que obviamente no estoy bien, pero no le quiero decir a mis hijos que estoy... quiero asustar. Estoy asustadísima. Entonces, ¿por qué? Porque los voy a asustar, se van a poner malos, ¿no? Entonces aquí el punto es, no, es que sí.
Sí necesitas decirlo porque entonces los hijos hacen lo mismo. Yo estoy bien, yo estoy bien, Claro, yo estoy bien. Y claro. cuando se abre ese canal de comunicación en el que yo puedo decir, tengo miedo, y entonces el otro conecta y dice, yo también. O sea, yo también tengo miedo. Y entonces desde esa conexión puede haber como un desahogo, una fuga que puede ayudar a que bajen los niveles de miedo, ¿no? Ok. De yo te entiendo a ti, yo conecto contigo. Entonces, pues sí, vamos a platicar de esto. Y entonces es trabajar el canal de comunicación con la familia. Entonces sí es muy importante. O sea, hablar Claro. como con mayor sinceridad, ¿no? Sería como el punto de los sentimientos, de lo que está pasando, porque en esa medida pues se va a asimilar mejor, ¿no? A que los estemos ocultando o a que... Pero qué difícil, porque supongo Claro. que debe ser muy complicado para las familias abrir, o sea, hay personas que tienen como mayor facilidad para abrir como esos temas, ¿no? Ya que siempre incomodan, ¿no? Es como el clásico, ay, no, no hables de la muerte, porque si no va a pasar, Ajá, y es como, ajá. no, Pues no, sí va a no porque pasar. hablemos, nos vamos a morir, pero es neta que hay que hablar de la muerte, o sea, Ujú. es que es una realidad, pero Ujú. son temas que incomodan. Son temas que incomodan y son temas que dan justo, ¿no? Que dan miedo y creo que no sé si en todas las culturas, la verdad, pero ahora que lo dices, Ingrid, como que me quedo pensando en esta idea de el cuidar, ¿no? Siempre estamos pensando en el cuidar al otro y ni si somos los hijos en cuidar a los papás, si somos los papás cuidar a los hijos, si somos, ¿no? Es que no le quiero dar más preocupaciones, es que sí me estoy sintiendo de la fregada, pero si le digo va a estar todavía más preocupado además del diagnóstico. Entonces creo que es muy complejo, ¿no? Es un algo difícil de entender que el abrir la conversación, en lugar de complicarla, probablemente ayude, ¿no? Y aliviane, o sea, y que yo pueda decir, sí la estoy pasando mal, sí tengo un montón de miedo, eso aligera la atmósfera probablemente de la familia, ¿no? Sí. Sí, y a ver, eso es bien importante. Ahorita lo que dijeron de no hay que no tocar la muerte, no tocar la enfermedad. Hay algo que pasa mucho en el cáncer y es que considero que los seres humanos piensan que tanto la muerte como la enfermedad es consecuencia de sus acciones. Entonces llegan mucho conmigo a decirme, es que ¿por qué a mí si yo soy bueno, yo no le he hecho daño a nadie, yo no he lastimado a nadie, yo no robo, yo no mato, ¿no? O sea, soy sano, no fumo, no tomo, y ese es un conflicto que llega a pasar mucho con los pacientes. El cáncer y la muerte no es consecuencia de nuestras acciones, es ley de vida. O sea, al final vamos a enfermarnos y vamos a morirnos, y no todos los pacientes de cáncer, o sea, eso es bien importante. O sea, muchos pacientes, o sea, van a sobrevivir, van a seguir su vida, van a terminar su tratamiento y van a tener esa oportunidad de seguir con sus vidas, con sus familias, con sus trabajos. Entonces, yo creo que hay que ir centrando siempre al paciente en qué momento va, ¿no? En qué momento está, para que no de pronto se vayan hasta allá, ¿no? Siempre regresar un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y hoy igual y no me sentí bien, ¿no? Y al otro día, pues hoy sí me sentí bien, pero es un día a la vez porque pierdes el control totalmente. El cáncer hace que pierdas el control de tu vida al 100%. Pero creo que eso que dices es súper interesante, Ingrid, porque aquí en el programa lo hemos hablado en varias ocasiones con diferentes temas que hemos tenido, en la ilusión del control, ¿no? La ilusión de que tenemos nuestra vida controlada y planeada. Y la realidad es que creo que desde ese punto, o sea, el cáncer sí es como una sacudida súper fuerte de a ver si no hay nada planeado. Pero por otro lado, también si lo pensamos desde otro lugar, ¿no? En la realidad, pues nuestras vidas, o sea, tenemos muy poco control de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que si desde un origen entendiéramos un poco eso, que justo, ¿no? Lo que dices, que lo que yo hago no tiene que ver con esto, que si al contrario, ¿no? Si yo sigo haciendo esto, probablemente me irá mejor, que mi pronóstico será mejor. Y entonces como entender que pues el control nos lo han intentado inculcar y todos creemos que tenemos control, pero pues en realidad no está ahí, ¿no? No es cosa que nosotros podamos tener. Pero sí creo que es diferente, ahora que te escucho, o sea, pensarlo, ¿no? Nosotros que digo, intentamos como practicar esto, ¿no? También desde la psicología de, bueno, pues no, no puedes controlar nada, a lo que dice Ingrid de, o sea, es que de verdad es una enfermedad que ya no controlas nada, ¿no? O sea, qué fuerte Su tener que evolución, trabajar sí. con una, o sea, porque yo digo, sí, claro, no controla.
Pero, o sea, yo me imagino así escuchándola que me digan, o sea, ¿es esto? Es que se me vuela la cabeza. O sea, en decir, no, ya no tengo control de mi cuerpo, ¿no? O sea, dependo completamente de estos médicos, de esta chica, ¿no? De lo que venga a la vida, porque no sé qué va, o sea, se me hace súper fuerte. Sí, o sea, eso te lo quiero preguntar más adelante, más como hacia ti. O sea, ¿tú cómo te preparas para estar constantemente en una cuestión como de muerte, de pérdidas? ¿Cómo te recuperas de eso, además, no? Fíjate, el paciente, y muchas veces se lo cuestionan ellos, ¿no? Hay un trastorno en el cáncer que se llama trastorno adaptativo de la personalidad por ansiedad o por depresión. Y significa que no que tenías depresión antes ni que tuvieras un trastorno de ansiedad generalizado desde antes, sino que la misma enfermedad te cambió tanto tu vida, ¿no? Te puso en una situación de crisis, de caos, y ahí en ese momento tienes que utilizar tus recursos personales para poder adaptarte, porque todos los seres humanos nos adaptamos, o sea, todos tenemos la capacidad de adaptarnos. Sí. Pero obviamente eso influye en qué momento de tu vida te agarró esta crisis, ¿no? Este diagnóstico, en qué momento, qué tan estable estabas emocionalmente, qué tan bien parada estabas en muchas áreas. Y entonces, empezando por ahí. Y después, ¿qué pasa? Que los pacientes es muy fácil que un paciente se pueda deprimir en el proceso oncológico, en el proceso de enfermedad, porque hay quimioterapias que tienen de side effects la depresión, ¿no? Pero aparte, pues son muchas pérdidas. O sea, ahorita que hablamos del control, hay muchas pérdidas, porque tú pierdes tu salud, tú pierdes tu socialización, tú pierdes tu rutina, tú pierdes como muchas veces el trabajo, pierdes parte de la economía, parte de la independencia, parte de la autosuficiencia, y la más importante y la más dura para los pacientes es perder el control. Cuando dices pierde el control, pues claro, el paciente no sabe si ese día va a despertar con dolor, sin dolor, si va a despertar con náuseas, si va a despertar sintiéndose cansado, sintiéndose agotado, nivel no me puedo parar ni bañar, si voy a tener hambre, no voy a tener hambre, si voy a estar deprimido, voy a estar contento. Entonces, es bien fuerte porque no pueden controlar nada. Y sí creo que ahorita lo que decían, es un golpe de realidad durísimo, porque todos vamos en la vida, sí, tratando de controlar todo. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir. Claro. No queremos sufrir, claro, ¿no? Entonces controlo todo para no sufrir y de repente te llega un diagnóstico así. Y es, o sea, aquí sí no hay de otra. O sea, tú no puedes controlar absolutamente nada, ni qué tratamientos te van a tocar, ni cómo va a reaccionar tu cáncer, ni el tiempo, ni cómo se va a sentir tu familia. No vas a controlar nada. Entonces es un estado de vulnerabilidad constante, total. Claro. Todos los días, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el apoyo. O sea, ahí es donde si tú estás hablando y estás tratando de entender, oye, ¿sabes qué? Me siento así, ¿no? Y me siento muy mal, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí lo que trato de hacer y que hace la psicooncología mucho es la psicoprofilaxis. Entonces, cuando un paciente, porque a ver, o sea, nosotros o cualquier persona que no ha tenido contacto muy cercano con un paciente oncológico, pues conocemos las quimioterapias de la tele, ¿no? Sí. Y entonces pues así llegan los pacientes y dicen, es que el pelo, es que las náuseas, es que no, es que cada quimioterapia es diferente. Hay a quienes no se les cae el pelo, porque esa quimio no era así. Hay a quienes no les dan tantas náuseas, ¿no? Hay quienes tienen más malestares musculares, hay quienes tienen, o sea, sí es mucha diferencia. Ajá. Entonces, aquí el punto es que se vayan, o sea, que puedan irse adaptando, ¿no? Y lo que se hace, por ejemplo, ante las quimioterapias es, yo hago la psicoprofilaxis, yo los preparo, les digo, mira, estas van a ser tus quimioterapias, esto es lo que puedes llegar a sentir, vamos a ir poco a poco, tú me vas diciendo cómo vas sintiendo y te voy acompañando, y viene también todo el trabajo emocional, ¿no? Pues que obviamente cuando uno tiene el estado de ánimo bajo, pues va a estar deprimido, va a estar bajoneado, ¿no? No puede tener buena actitud.
Entonces, eso hago cuando vienen las radiaciones, ¿no? Hay que hacer la psicoprofilaxis para que el paciente sepa qué va a pasar, cómo van a hacer, qué le van a hacer y todo, y eso los deja muy tranquilos. Cuando son candidatos a cirugía, preparar al paciente para que entre a cirugía no en estrés ni en ansiedad, sino desde un lugar de estabilidad emocional en donde él sabe qué es lo que va a pasar en esa cirugía. De información, exacto, ¿no? Porque es justo lo que dices. A lo mejor a mí lo que me dice el médico yo no lo entiendo para nada, ¿no? Yo no sé qué significa No, ya lo dejaste de oír a lo mejor a los 5 minutos, ¿no? No, claro, porque además es una terminología tan específica que la gente que no está, o sea, debe de ser el 95% de la población que no está familiarizada con los términos, pues no entiende nada. Entonces, además del terror, no estoy entendiendo qué me va a pasar, pues entonces, no, estoy completamente paralizado de todo. Sí, sí, claro, totalmente. Y ahora, cuéntame una cosa, Ingrid, porque esto, digo, tú como psicóloga bien lo sabes y las psicólogas de aquí, ¿no? Todas lo hemos sabido. Los médicos usualmente, los doctores, no están como muy felices con la psicología, ¿no? Siempre han tenido ahí como ¿cómo decirlo? Un prejuicio, Sí, una como muy poca aceptación, ¿no? capacitados a veces, ¿no? Como que los psicólogos no tanto y no. ¿Cómo te ha tocado a ti esto? O sea, ¿cómo? Porque por lo que entiendo, tú estás súper empapada de todo, o sea, sabes de quimioterapias, de medicamentos, de efectos secundarios, ¿no? O sea, como que tú has tenido que aprender de tipos de cáncer, de dónde, de en qué edad, cuándo aparece, o sea, tú estás enterada de todas estas cosas, has tenido que estudiar, pero al mismo tiempo tú tienes que estar me imagino, ¿no? Muy en contacto con el médico tratante. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo te trata la medicina, digamos? Pues mira, la verdad que bueno que sí lo tocas, porque sí, o sea, es muy complicado. Es muy complicado. Yo entré a un ambiente hospitalario desde el principio. O sea, yo estuve en formación con una doctora que fue mi maestra, ¿no? Que estuvo apoyándome y enseñándome absolutamente todo. Pero yo cuando me cambio de hospital y tengo que entrar, pues a darme a conocer, ¿no? Porque bueno, saben que hacer cartera de pacientes es bien difícil y luego viniendo de una especialidad que nadie conoce, ¿no? Entonces me tocó sí ir a tocar puertas, ¿no? Ir a hablar con ellos, oye, estoy aquí, me dedico a esto, ¿no? Y la verdad es que no hay mucho interés de los médicos, hay quienes claro que sí apoyan, hay a quienes sí les interesa, pero la verdad es que muchos, ellos se enfocan más en los oncólogos clínicos. Los oncólogos quirúrgicos no tengo tanto contacto con ellos, ¿no? Yo trabajo más como la parte el clínico es el que lleva el tratamiento. Sí. Entonces, ahí es donde yo tengo más contacto. Y pues sí, con ellos no hay, no sé, tienen un perfil pues especial, no digo malo, pero especial, y ellos se enfocan 100% en los tratamientos, o sea, y en salvarles la vida, claro, que es súper importante, ¿no? Y pues bueno, hay quienes sí dicen, oye, sí, tú te encargas de esto, o sea, tú sí ves esta parte. ¿No? Creo que debería de haber más conocimiento, debería de haber más apertura, mucho más apoyo, mucho más aceptación, sí lo creo. Pero esa es la cosa, que es una especialidad muy poco conocida y realmente a quienes yo quiero llegar es a la gente, ¿no? O sea, los médicos, esa parte se puede saltar muy fácil. Yo llego, muchos pacientes llegan conmigo no referidos por el médico, sino porque otro paciente, otro conocido de ellos ya estuvo conmigo, trabajó conmigo y me recomendó y entonces llegan. Y entonces se cortó un poquito, ya ¿no? a ellos ya les pregunto, les digo, a ver, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. ¿Sí me escuchan? Ok. Me dicen ellos mismos, los pacientes, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico, qué estadio, o sea, si puedes enseñarme un poquito los estudios, si tienen el PET, si tienen como que un poco para yo saber en qué momento de la enfermedad está parado el paciente y ahí yo me adapto. Ya. Porque cada paciente y cada momento es muy diferente. No es lo mismo un paciente que está
en quimioterapias, o un paciente que ya está terminando las radiaciones, o un paciente que está por entrar a tener cirugía. una cirugía. Exacto. O sea, cada paciente es diferente. Entonces, pero un poco ellos me lo platican, ¿no? Y yo puedo ya saber a lo que me voy a enfrentar con el paciente. Pero entonces no es que tú trabajes como con un equipo de oncólogos y que sean así como, ¿no? Aquí trabajamos todos juntos y rebotamos la información de los pacientes. O sea, en realidad más bien es el paciente que te busca porque necesita apoyo. Sí, o sea, sí hay doctores que sí le dicen al paciente cuando lo ven ya muy mal, que esa es la cosa. Cuando lo ven ya muy mal, le dicen, oye, busca a Ingrid, que es psicóloga, ella te va a poder ayudar a ti y a tu familia, ¿no? Híjole, no sé, pero sí, o sea, sí hay pacientes que sí refieren a sus pacientes conmigo, sí me llegan de algunos doctores, pero la mayoría sí son otros pacientes o que me conocieron como de alguna otra situación y entonces ahí ya llegan conmigo. Ya. Sí, porque supongo también, o sea, en todo esto que hablamos en el programa, de que desafortunadamente, pues, o sea, la psicología sí que hemos dado un paso grande, pero todavía hay mucha gente que dice, no, yo por ahí, no. Entonces, siento que debe haber como muchos pacientes que digan, pues qué padre, ¿no? Yo voy a hacer lo que diga el médico, porque los otros, todavía hay la fantasía de que son medio brujos, ¿no? O hacen una cosa ahí como muy rara, ¿no? Ojalá, pues que más bien, pues se conozca mucho más acerca de esta especialidad, porque sí creo que es como todas, yo creo, pero una enfermedad que mueve demasiado las emociones. Claro. Y que si alguien te ayuda como a acomodarlas, pues puede ser un camino pues más liviano. No estamos diciendo como siempre que vaya a ser fácil, pero ¿no? Puede ser más amable. Exacto, para la familia, para el paciente, e ir a lo mejor más lento, descubriendo más cosas y hacer ese proceso mucho más enriquecedor. Sí, y ¿sabes qué pasa? Porque sí me ha pasado con muchos pacientes. Terminan su tratamiento con éxito, ¿no? Están en remisión, entran en remisión, ya están limpios de cáncer y ¡pum!, entran en depresión. Se van para abajo durísimo, porque estuvieron en un estado de sobrevivencia, ¿no? En el que están luchando por su vida, ¿no? O sea, peleando por su vida. Y de repente, pues, eso se convierte en su sentido de vida, ¿no? Y estaban en crisis total, y estaban en estrés total, y estaban en angustia, y muchas veces, yo creo que eso ya es más de cada persona, por eso digo que cada paciente es diferente. Hay personas que son mucho más racionales y hay quienes son mucho más emocionales, entonces, y hay ciertos tipos de cáncer y ciertos tipos de tratamientos que también como que afectan esa parte hormonal en la mujer, ¿no? En donde pueden estar mucho más emocionales. Y entonces, pues sí, o sea, la realidad es que, o sea, es irte adaptando, pero sí llega a pasar mucho que el paciente en intentar adaptarse, sale de la enfermedad y entran en una depresión muy fuerte. Y es por todo lo que ya soltaron, y entonces ahora, ¿qué significado le voy a dar a mi vida? ¿No? ¿Y ahora para dónde? ¿Cómo hago toda esta reestructura de la vida? Y ahí es donde yo también trabajo. Yo no dejo a los pacientes, ya te dieron, ¿cómo se llama? Ya entraste en remisión, tú ahorita ya estás limpio, ya tocaste la campanita y ya ahora sí ahí te ves. No, cada paciente tiene diferentes necesidades y muchos se quedan conmigo. Muchos trabajan conmigo toda la parte de la reestructura después de la enfermedad, porque cuando viven una enfermedad de cáncer, pues les cambia totalmente todo, necesidades, prioridades, carencias, relaciones, rutinas, el cuerpo, la salud, todo cambia. Y es como yo aprendo a vivir después del cáncer. Claro. ¿No? Entonces, hasta ahí, o sea, hasta en eso también la psiconcología está apoyando. Sí, porque no es nada más sanarte de eso, ¿no? Es que voy a hacer después, porque claramente deja una cicatriz, ¿no? En la vida, o sea, los planes que yo tenía se vieron interrumpidos por esto, y cómo es ahora que voy a replantear el futuro o ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer de hoy en adelante con esto? Así. Oye, y con las familias, ¿cómo es que trabajas, Ingrid? O sea, es como
dijéramoslo así, o sea, como terapia de grupo o trabajas de manera individual o cómo son estos procesos? Mira, yo les ofrezco siempre, o sea, cuando yo empiezo a trabajar con un paciente, siempre les ofrezco el apoyo emocional y el acompañamiento también a los miembros de la familia. Entonces, lo dejo abierto. Entonces, por ejemplo, el cuidador primario, vamos a decir que es la esposa, está entrando en un burnout que ya no puede y están peleándose mucho, ¿no? Entonces, oye, puedes tener una sesión con mi esposa, ¿no? Y entonces yo ya platico con ella, se desahoga, acomodamos muchas cosas, trato de que tenga mucha claridad para entender, porque eso es algo bien importante. Nadie entiende lo que está viviendo el paciente de cáncer. Esa es la realidad. Por más cuidador primario, por más cercano que seas al tratamiento y a todo el proceso de enfermedad, nadie entiende realmente qué es lo que está sintiendo, pensando, los malestares, el no tener hambre, no lo entiende. Entonces, eso hago. Por ejemplo, de repente el paciente ya está en desesperación conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Me presionan muchísimo para comer, pero no puedo comer, y entonces ya están haciendo unos pleitos súper fuertes, ¿no? Y entonces ahí entro yo mucho a hacerle entender a la familia qué es lo que está pasando, ¿no? Como conectarlos, porque sí pasa que se desconectan y los vuelves a conectar. Y entonces ya que lo escuchan de mí, ya no es como es que él no quiere comer, es que no quiera, es que no puede comer, ¿no? Claro. Y si tú lo forzas, ¿no? Y tú no vas a lograrlo. Entonces ¿y entonces qué hago? Ok, bueno, ya entendí, ¿no? Es un rollo de, bueno, ya entendí que no debo forzarlo, ya entendí que no me debo de estar peleando, ya entendí que, entonces, ¿qué puedo hacer? Darle su tiempo, ¿no? Darle el tiempo al paciente para que pueda, pues sí, irse adaptando, ¿no? Y no estar en esta lucha constante entre la familia. Y así cada problema, ¿eh? La verdad es que van surgiendo muchos problemas y entonces, por ejemplo, los hijos, ¿no? De repente uno de los hijos está súper angustiado, está súper estresante y le está afectando mucho en su vida. Y entonces me buscan y, oye, ¿puedes tener una sesión con mi hijo? Entonces lo dejo abierto. No necesariamente, a ver, porque hay que aclarar algo. Aquí que somos psicólogas, hay un encuadre terapéutico, ¿no? Normalmente las corrientes tienen encuadres terapéuticos, pues sí tienen como toda una estructura, ¿no? De tratamiento, de sesiones, yo no lo tengo, yo no puedo tener nada de eso. ¿Por qué? Pues porque imagínense, o sea, hay pacientes que están en su sesión y de repente les entra un ataque de vómito y no pueden, ¿sabes? Claro. Y entonces paramos la sesión. O hay pacientes que 15 minutos antes me dicen, ¿sabes qué? Me dio una crisis de dolor. O sea, dolor y no puedo más con el dolor y yo no puedo decir, ok, entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas que yo me tengo que adaptar a los pacientes. Claro. Y esta especialidad sí es muy diferente. El encuadre, en este caso, pues no funciona igual. Entonces, cuando dicen, oye, pero ¿cómo es que estás viendo familiares? ¿No? Porque ven que en la terapia, pues no está bien ver familiares o ver conocidos. No. O sea, aquí hay, a ver, porque sí quería decir esto, yo en esto, escucho mucho a los pacientes cuando les dicen, oye, es que me están diciendo que hay una psicóloga que te puede apoyar. Y entonces, en el momento que escuchan psicóloga, ya dicen, no, o sea, qué flojera. Yo ahorita estoy lidiando con algo muy duro, yo no me voy a poner para ir a hablar de mis problemas. Entonces, la realidad es que no, yo no me voy a poner a platicar de tus traumas con tu mamá, claro. De tu huella de abandono, de tu, ¿sabes? Yo no me voy a poner a trabajar nada de eso. O sea, yo específicamente trabajo el proceso oncológico de enfermedad con el paciente, que sí pueden salir cosas, claro, salen, pero no es la prioridad. No, claro, salen, pero no es prioridad. Entonces, la cosa es, yo te apoyo en el tema oncológico. Entonces, para que la gente sepa que no significa, voy a entrar a un proceso de psicoanálisis, ¿no? De 5 años y entonces, no, aquí es rápido y es específico el proceso de cáncer, ¿no? Y después puede ser la reestructura de la vida después del cáncer. Y entonces aquí, claro, yo veo a la familia, yo necesito ver a la familia, yo necesito también darle recursos personales a la familia para poder ir lidiando con la enfermedad. Claro.
Claro. Entonces sí es muy diferente en este caso. Y por ejemplo, en ese aspecto, Ingrid, o sea, tú, ¿qué beneficios, o sea, le dirías, por ejemplo, o sea, ya sea un paciente, una familia que tendría a acudir con un especialista como tú, ¿no? Que si bien hay pocas, pues también se sabe muy poco, como dices, como que lo primero es, uy, no, como para qué, ¿no? O sea, ya estoy ya metido en esto. Pero tú con toda tu experiencia, o sea, ¿qué beneficios, qué ventajas le has encontrado a la gente que lleva un proceso acompañado con terapia y alguien que no? Híjoles, toda la diferencia. O sea, toda la diferencia en cuanto al nivel de estrés y de ansiedad y de depresión. Es un proceso de desconocimiento hasta que, o sea, hasta que puede entrar un psicólogo a poder empezar a darte claridad de todo lo que va a pasar, ¿no? Sí. Y entonces lo viven diferente, tanto la familia como el paciente. Entonces los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, los recursos para adaptarse a la situación sí llega a ser muy, muy diferente. Y mucha gente escucha de esta especialidad ya que vivió la experiencia. Entonces me dicen, híjole, es que como no sabía que existía algo, o sea, alguien como tú que se dedicaba a esto, no sabía, ¿no? Y es como, sí, pues sí, o sea, sí, porque dicen, es que si hubiera existido alguien que lo hubiera apoyado, que lo hubiera guiado, que lo hubiera, no sé, o sea, le hubiera dado esta claridad, probablemente lo hubiera vivido desde un lugar totalmente diferente. Ahora, también es importante, en la adherencia del tratamiento, también influye mucho la actitud del paciente. Claro. Que no es que se trate, porque, a ver, siempre me preguntan y me dicen, es que, ¿verdad que la actitud que tiene el paciente es súper importante? Y yo digo, sí, sí, claro, pero no puedes tener un paciente con cáncer que tenga la mejor actitud, ¿no? Y que esté positivo y que esté riéndose y que esté en agradecimiento, ¿sabes? O sea, Claro. también hay que ser bien realistas y entender que estás trabajando con una persona en crisis y que está sufriendo mental, emocional y físicamente. Entonces, es súper válido que la persona esté mal emocionalmente. Claro. ¿No? El punto es trabajar, el punto es no dejarlo y entonces que vaya empeorando emocionalmente, porque sí, un paciente con una buena actitud o con una estabilidad emocional puede hasta influir en una mejor adherencia de los tratamientos. No solamente el Entonces, psico-oncológico, sino el médico, ¿no? O sea, que cuando ya se sienten que están hasta el gorro, que se sienten fatal y que dicen, a la fregada, yo ya no quiero seguir con esto, decir, no, bueno, sí, ¿no? O sea, sí lo voy a hacer porque esto es lo que me recomiendan los médicos y claro, tiene todo el sentido. Sí, pero hasta las mismas quimioterapias. O sea, las mismas quimioterapias, si tú tienes un sistema inmune bajísimo porque estás en una depresión o porque no estás comiendo, porque, o sea, ¿sabes? O sea, como que todo va entrelazado y hay muchos factores que influyen, pero no va a ser igual la adherencia al tratamiento. Ahora, yo tengo... si estás como deprimido. Sí, yo tengo otra pregunta, porque ahorita lo que nos has estado contando es mucho como de los pacientes y de las familias que tienen un buen pronóstico, ¿no? Que es, tú vas a seguir este tratamiento, tal vez te vamos a operar y te vamos a hacer radiaciones, tal vez, y vas a estar bien, ¿no? O sea, y te vas a recuperar. Pero ¿qué pasa, Ingrid, cuando el diagnóstico es, pues vamos a intentarlo y a lo mejor intentan 1 o 2 rondas de quimioterapia y el tumor no cede y entonces no hay nada que hacer? O sea, tú también trabajas en esta parte, trabajas con la parte de, bueno, de preparar a la familia y de preparar al paciente a decir, bueno, esto es lo que hay y voy a tener a lo mejor cuidados paliativos y voy a tratar de sacarle lo mejor a estos años o meses que me quedan. ¿También te toca esa parte? Sí, de hecho, la especialidad, la de, bueno, cuidados paliativos y tanatología, es específicamente para ese tipo de pacientes, porque muchos, bueno, no necesariamente muchos, pero hay pacientes que llegan a ese momento. ¿Cuando llegan a ese contigo? momento, ¿mandé? Cuando llegan contigo, llegan ya cuando el diagnóstico es ya no hay nada que hacer. Sí pasa que lleguen conmigo en ese momento, pero a lo que voy es que hay muchos pacientes que entran en su proceso de enfermedad y pues llegan a ese momento en donde ya intentaron mucho y
ya no están teniendo opciones, ¿no? Ujú. Entonces, la realidad es que a mí me encantaría, pero las personas, y lo dijeron ustedes al principio y es, híjole, esencial, no estamos acostumbradas a trabajar con la muerte, no estamos acostumbradas a hablarlo, con la gente que queremos, a pensarlo, ¿no? Pero Siempre hay incluso en mucho miedo. salud. Exacto, también, exacto, los Pero dos. y además siendo de veras de risa, porque, o sea, somos una cultura, o sea, particularmente la mexicana, que se ríe de eso. O sea, Pero que estamos no lo a habla. semanas de una festividad. O sea, no es una cosa, o sea, no, es una festividad en este país. en este país, ¿no? Pero por otro lado, no podemos hablar de eso. ¿De qué vamos a hacer el Y lo día llevamos que? bastante mal, Exacto, de hecho. exacto. Entonces, mucha calaverita, pero pues poco Poco que voy a hacer cuando, que voy a ¿no? hacer cuando pase. Exacto. ¿No? Sí, no hay mucha conciencia y yo creo que, híjole, no, sí, lo que llega a pasar es que el paciente, o sea, lo ideal sería, o sea, lo ideal en general como personas deberíamos de aprender a vivir a través de nuestra muerte, o sea, como un hecho real y que todos vamos a vivir. Y lo que hacemos es lo contrario, todos nos sentimos omnipotentes, a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, yo no voy a tener un accidente, yo no me voy a morir, yo no, ¿no? Entonces, pues está fatal. Y por eso es que es tanto el golpe de una enfermedad como el cáncer, ¿no? Emocionalmente. Lo que yo trato es siempre de trabajar con mis pacientes, siempre el tema de la muerte desde el principio, aunque no tenga que ser un tema con el que van a lidiar muchos pacientes. Okay. Pero sí me importa mucho trabajar el tema de la muerte. Yo trabajo también mucho la parte espiritual en los pacientes, que no necesariamente tiene que ser una religión. Hay quienes tienen una religión, otra religión, y hay quienes no tienen religión, pero el punto es trabajar esta parte espiritual. De dónde me agarro, ¿no? En esta situación, porque bueno, no necesariamente tiene que ser fe a Dios o a una religión, ¿no? Es fe a mis médicos, a mis tratamientos, Ahí se cortó un poquitito. sí tiene, o sea, pues sí hay. Entonces, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Ya, te retomamos. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Bueno, entonces, sí trató, y bueno, sí hay muchos pacientes que me llegan ya con con el diagnóstico ya muy avanzado. Y ahí es donde piden el apoyo. Y ahí tengo que trabajar, obviamente, la preparación para la familia y para el paciente, porque vuelvo a lo mismo, es toda la diferencia alguien que se preparó, que están tranquilos, que ya aceptaron, que ya dejaron todo en orden, es toda la diferencia alguien que pues se aferra muchísimo, ¿no? Y entonces yo creo que aferrarse es sufrimiento, o sea, si tú te resistes vas a sufrir más. Entonces hay que fluir un poco, hay que aprender a fluir, todos los seres humanos, ¿no? Hay cosas que no podemos decidir, entonces hay que aprender a fluir, y en el tema de la enfermedad, pues así es, no sabes qué va a pasar, de hecho la ansiedad del paciente oncológico viene de la incertidumbre, de no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar hoy, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en un mes ni en un año, y por eso es un día a la vez, o sea, un día a la vez. Cuando tú te enfocas y empiezas a trabajar, que esta es la parte de espiritualidad que yo trabajo mucho con ellos, es el ahora, ¿no? O sea, hoy cómo estás, hoy qué tienes, hoy cómo te sientes, ¿no? Y no estar pensando en qué va a pasar en meses, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque pues nadie sabe qué va a pasar en meses, nadie, ni alguien enfermo, ni alguien sano. Claro. Entonces es estarlo regresando constantemente. Y pues sí lo trabajo, sí es muy fuerte, sí llega a ser muy fuerte, pero también a mí en lo personal, con mi experiencia, es muy satisfactorio poder dejar a una persona tranquila para poder seguir, y a la familia también. Es una satisfacción que no tienen idea, o sea. Ahora, justo ahora que hablas de esto, Yolanda lo preguntaba hace ratito y creo que ahorita queda muy bien. ¿Tú cómo te preparas, Ingrid? ¿Tú qué haces con esto? ¿Cómo? Porque estás muy cerca del dolor todo el tiempo, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, del miedo, ¿no? Y es justo, ¿tú qué haces con eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo trabajas tú?
Pues mira, sí, la realidad es que yo he llevado terapia casi toda mi vida, o toda mi vida. Bueno, empecé muy chiquita, pero sí he llevado mucha terapia. Pero la realidad, así ya, en serio, es que yo creo que, y lo saben ustedes, o sea, creamos mecanismos de defensa. El ser humano crea mecanismos de defensa, tanto los médicos como, o en mi caso que trabajo con esto, pues sí, no puedes llegar a involucrarte más allá. Aunque hay pacientes, y eso, a ver, eso no quiere decir que no hay empatía, porque mi trabajo, todo es a través de la empatía y la compasión, ¿no? Y conectar con la persona y ponerte en sus zapatos y entender perfectamente, aunque no lo sientas, lo que te está queriendo decir y lo que está necesitando. No quiere decir que no sea esta parte empática, pero sí hay un mecanismo de defensa en donde yo sé, porque me pasó cuando ya llevo trabajando en esto, pues, ¿qué serán 10 un poquito años? más de 10 años. Sí. Ajá. Entonces, al principio, obviamente los pacientes, pues sí, me llegó a pasar que me dolía, ¿no? Te involucras de cierta manera, te relacionas, tienes un vínculo diferente y pues sí te llega a afectar muchísimo. Y poco a poco, como que vas creando este mecanismo de defensa, esta capacidad de adaptación en donde ya te proteges. Yo creo que es eso. O sea, te proteges mentalmente y emocionalmente. Y obviamente yo tengo un trabajo espiritual muy, pues, importante, porque sí, medito mucho, estoy muy en introspección, me llego a cachar de repente, sabes que este paciente hice identificación, ¿no? Y no es lo mismo hacer identificación con un paciente que lo acaban de despedir de la chamba, hacer identificación con un paciente que tiene tu edad, ¿no? Y está en una situación bien difícil de cáncer, ¿no? O sea, que es una realidad que pues una realidad a la que nadie está exenta. Entonces, o sea, sí, de pronto se vuelve prioridad tu estabilidad emocional, entonces tienes que estarla protegiendo porque yo trabajo a través de mi estabilidad emocional. El día que yo no tenga estabilidad emocional, yo no puedo dedicarme a esto. Entonces sí la tengo que cuidar muchísimo y es este rollo de qué veo, qué escucho, con quién me relaciono, ¿no? Para mantenerme estable y trabajarme también de manera espiritual y de manera terapéutica. Ok. Como de autocuidado, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Nos dicen por aquí un tema muy interesante, el seguimiento con la familia es muy importante, ojalá y puedan dar los datos, que bueno, ahorita vamos a dar tus datos, Ingrid. Y bueno, dicen aquí también, solo el que padece alguna deficiencia o enfermedad sabe que está sintiendo, ¿no? Pero yo creo que en estos casos, o sea, sí, evidentemente el paciente sabe perfectamente porque pues físicamente sufren un montón, ¿no? Pero también creo que este trabajo con la familia es súper importante porque al final la familia está con el dolor del otro más su propio dolor. Y yo creo que ahí puede ser más fácil como que a veces la familia no quiera contactar con ese dolor, ¿no? Por estar protegiendo, como tú decías. Entonces, qué interesante como el trabajo con las dos partes. No sé si le comentaste la pregunta. Perfecto. Vamos a hacerlo. Nos quedan unos minutitos. Bueno, ¿te acuerdas que te comenté que hacemos una pregunta al final del programa? Y bueno, es que ¿cuál sería el mejor consejo de salud mental que te han dado o que tú podrías darle a alguien? En el caso de mi especialidad, pedir ayuda no significa no poder. Significa quiero tener las herramientas necesarias y los recursos personales necesarios para atravesar esto desde un mejor lugar, de una mejor manera. Entonces, que pidan ayuda. O sea, cada vez somos más especialistas, cada vez hay gente más preparada, que estudia, que se prepara para poder ayudarlos. Entonces, que no duden en pedir ayuda, que no le tengan miedo a pedir ayuda. En este y en todos los casos, ¿no? O sea, al final tenemos pensado que pedir ayuda siempre es un síntoma de debilidad. No soy valiente, soy débil, no tengo las herramientas, y la realidad es que creo que también lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Que pues no tenemos que saber todo de todo, ¿no? O sea, yo no sé estas cosas, ¿no? Y si estás tú ahí que me puedes ayudar con esto, que además no le entiendo ni siquiera al doctor, ¿por qué no pedir ayuda, no? O sea, creo que es trabajar con este pensamiento y con esta idea que es culturalmente súper arraigada de que pedir ayuda es de débiles y
al contrario, yo creo que muchas veces se necesita mucho valor. Exacto. Que aparte en un paciente oncológico a veces decir no estoy pudiendo significa estoy perdiendo la batalla. Entonces ahí hay un significado por el cual ellos no dicen claro, necesito ayuda, ¿no? Porque entonces van a creer que ya no estoy pudiendo. ¿Y cómo no voy a poder con esto? Claro. Si es mi vida, ¿no? Estoy Claro. luchando, estoy peleando por mi vida. Entonces, solo que entiendan que el pedir ayuda viene desde otro lado, no desde el no estoy pudiendo. Claro. Hay un dicho en inglés que a mí me gusta mucho que dice que es "it takes a village", ¿no? Que es como se necesita de la comunidad, se necesita de una, y creo que en estos casos y en muchos otros, ¿no? Que pueden ser cosas más relativamente más sencillas, siempre necesitamos de gente, siempre necesitamos de quien nos eche la mano. Sí, totalmente. Sí, creo que como decías, yo rescataría que son procesos que se pueden llevar a mejor puerto. Si bien no es nada fácil estar en ese momento, ni como persona que lo esté sufriendo, ni como familiar, creo que qué bueno que existen estas alternativas en donde se puede, insisto, transitar por ahí de una mejor manera. Es como todo, ¿no? O sea, nos van a pasar muchas cosas. Lo interesante va a ser qué vas a hacer con estas cosas. Entonces vas a transitar por ese dolor como familiar, porque es muy complicado entenderlo. Yo estoy en un momento así y mi familia que también lo estoy yendo y es muy difícil poder entenderlo, o sea, de verdad, ¿no? Sí. Y creo que en la medida en que te acompañes y hables de esto y digas, yo me estoy sintiendo así, yo no estoy pudiendo, yo, ¿no? Creo que es como esta red, ¿no? O sea, como hagamos equipo, sí, pues se vale sentirse así y se vale buscar alternativas como esta, que pues nosotras siempre estaremos abiertas a ella. Exacto. Así que por favor, nos quedan unos minutos. Ingrid, danos todos tus datos, dónde te puede encontrar la gente para hacer una cita. A ver, yo estoy en redes sociales, en Facebook estoy como PEP, que es psicología especializada en pacientes con cáncer. Okay. En Instagram estoy como doctora Ingrid Schroeder y me pueden encontrar obviamente en internet, en Top Doctors o en que a ver, si me quieren escribir por ejemplo, por Instagram, ¿no? Si me quieren mandar un mensajito, yo ahí puedo estar checando. Perfecto. Ok, ¿y tú das consulta en consultorio privado, estás en hospital o tienen que ser referido por alguien o tomas cualquier tipo de pacientes, Ingrid? Yo sí estoy en el Hospital PC y tengo consultorio aparte también en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec. Entonces, sí pueden encontrar en internet, pueden encontrar mi número, pueden encontrar dónde estoy, pero al final, pues, un mensaje y yo puedo empezarlos a apoyar. ¿Y das terapias en línea también, Ingrid, o son presenciales? No, de hecho, esto fue un súper paro, porque los pacientes que están con una situación de enfermedad, pues muchas veces el bañarse, comer, levantarse, llegar, puede llegar a, o sea, tedioso, cansado, y más cuando ellos están agotados. Okay. Entonces, sí, tengo sesiones por videollamada, Perfecto. Se tiene que adaptar un poquito el paciente, pero la verdad es que les ha funcionado perfecto a todos mis pacientes. Okay. Les ayuda mucho hay pacientes que están en la cama teniendo su sesión. Y además también tienes muchísimo alcance, ¿no? Puedes tener pacientes en todos lados y qué maravilla que puedes hacerlo. Claro, sí. Ok. ¿Alguna otra cosa, Ingrid, que quieras decir? Ya estamos a un minutito de terminar. No, muchísimas gracias. Y yo creo que lo importante de pues, como ustedes, ¿no? Que me invitaron a esto, es que la gente se dé cuenta, que la gente conozca, pasar la voz, ¿no? Si conocen de algún paciente, de algún familiar o de algún conocido, de algún amigo, o no, que está viviendo una situación de crisis como el cáncer, pues que sepan que existe esta especialidad y que los puede ayudar a vivir, a atravesarlo esto de una mejor manera. Exacto. Es la intención de este programa siempre poner cosas que que den información y que den opciones a que quien nos escucha tenga una baraja más grande de herramientas para atravesar lo que quiera que esté atravesando. Así es.
Pues sí, Súper. y yo igual para cerrar particularmente este programa, pues sí, ojalá que se acerquen como estas cosas y un abrazo a toda la gente que está transitando o que estamos pasando por este momento, porque estoy segura que puede haber mejores caminos, así que un abrazo para ambas partes, tanto familias como pacientes, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Así que, de acuerdo, y justo lo hicimos en el mes de octubre porque es el mes de, ¿no?, que se conmemora del cáncer. Entonces, bueno, gracias Ingrid por darte tiempo. Sabemos que estás ocupada, pero te lo agradecemos de corazón. Mil gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias por te mandamos un abrazo y bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Si les gustó el programa, compártanlo y nos vemos la próxima semana. El próximo lunes. En punto de la 1. Con el tema de duelo por la pérdida del trabajo. Entonces ahí sí nos quieren escuchar, estamos listos. Perfecto. Pues bueno, un abrazo para todos. Chao, chao. Tengan linda semana. Chao.